Muy buenos días, estamos saludándolos desde Maracaibo. Hoy, gracias a la licenciatura en antropología y el movimiento Uno y Múltiple, tenemos una extraordinaria conferencia en la que estarán participando dos conferencistas invitados en un tema que nos atañe desde la perspectiva antropológica y también histórica. La conferencia se llama Miguel Acosta Sáenz y su aporte a la construcción de una sociedad intercultural en Venezuela. Para las disertaciones correspondientes, al día de hoy están los profesores Johnny Alarcón Puentes, cuya destacada trayectoria le ha permitido no solamente generar aportes importantes para la antropología en el occidente de Venezuela, sino colaborar y generar aportes fuera de las fronteras nacionales en Colombia y otros países de Latinoamérica. También tenemos al profesor Julio García, quien ha desarrollado un trabajo en antropología desde la costa oriental del lago, en la ciudad de Maracaibo, en general en el estado Zulia, y en este momento, pues también va a participar aportando sus visiones, sus ideas, su reflexión en relación a la importancia del aporte para la interculturalidad del maestro Miguel Acosta Sáenz. Tendremos una intervenciones continuas, ellos estarán con ustedes y daremos en primer orden la intervención al profesor Johnny Alarcón, que nos dará un saludo, igualmente el profesor Julio García Delgado, y posteriormente quedamos con el profesor Julio García Delgado para su correspondiente intervención. Bueno, ya vamos a proceder con la conferencia. Los saludamos por acá, al profesor Julio García, al profesor Juan Fuentes, quienes vamos a reflexionar sobre los aportes de Miguel Acosta Sáenz sobre los estudios de interculturalidad, entre otros temas. Buenos días, gracias por la participación y bueno, intentaremos con el tiempo disponible reflexionar un poco sobre el aporte de la Acosta Sáenz a la específicamente a Venezuela, los inconvenientes técnicos y las dificultades que se han presentado ya con el tiempo que ha sido permitido para esta actividad. Entonces intentaremos realizar la actividad. El paso a Julio para que comience su intervención. Sí, buenos días. Es un momento importante para poder aprovechar y reflexionar sobre lo que son los aportes de Miguel Acosta Sáenz a lo que son los estudios no solamente de las ciencias sociales, en antropología e historia, sino también de la venezolanidad, ¿no? Tomando en cuenta que fue uno de los precursores de la antropología en nuestro país. Miguel Acosta Sáenz, un poquito haciendo una reflexión sobre la biográfica, él nace en San Casimiro, Estado de Aragua, en 1908. Es hijo de Miguel Acosta Delgado y de Adela Sáenz Dulac, de origen francés. Él se forma en sus primeros estudios en Venezuela, lo hace, estaba en la UCB en ese momento, él llega a lo que es la generación, formó parte de la manifestación de la generación del 28, donde primero estuvo preso unos años y después fue forzado al exilio. En tanto que se dirige a México, donde continúa sus estudios. En la UNAM, él se gradúa de Ciencias Antropológicas en 1945 y hace sus estudios en Historia y Geografía en la UCB en los años posteriores. Esto le da una formación, una particularidad a lo que son la formación de Miguel Acosta Sáenz, y sobre todo en esa época, que son estudios que hacen un enfoque, lo que podríamos decir hoy, inter y transdisciplinario de lo que son las ciencias. En primera instancia se busca sus estudios históricos, sin embargo, también hace sus aportes antropológicos. En este sentido, Miguel Acosta Sáenz, él aporta
sobre en México, sus estudios en México se enfocaron fundamentalmente en los estudios de campo, donde veía que los habitantes campesinos e indígenas tenían eran marginados y había un movimiento indigenista en México, del cual él asume gran parte de su impronta, de lo que es su modo de ser y sus estudios, ¿no? Intenta replicar ese proceso en Venezuela. En un contexto venezolano donde la historia era fundamentalmente basada en estudios sociológicos históricos de corte positivista, que Fortul, Laureano Vallerilla Las, entre otros, sobre los cuales tenían una situación muy particular que era cómo ellos veían la historia, y ellos tenían un enfoque muy determinista de lo que eran los estudios sociales. Tenemos el caso Vallenilla Las, que hablaba que el venezolano tenía un origen específico, el clima influía en cómo se comportaban, y esto generaba una serie de comportamientos que buscaban justificar el dominio por parte de este caso gomecista, donde justificaba de dónde viene lo que es generalmente necesario, y eso generó una crítica, sobre todo, que inició a partir de los 1900 con la generación del 28. Acosta Sáenz, él estaba viendo, en su visión indigenista, él estaba percibiendo que la historia de los grupos indígenas prácticamente en Venezuela estaban totalmente invisibilizados. Y en este caso era de la herencia colonial, donde se le llamaba indios. Uno de los términos que él criticaba ferozmente, ¿no? Porque eso era un término que, por un lado, era un exónimo, y por el otro lado, englobaba todo lo que era a los grupos, a las etnias indígenas, etnias aborígenes, en un solo cajón, sin tomar en cuenta su diversidad y sus interacciones con el espacio. De hecho, él decide, en una primera instancia, hacer los estudios de orden histórico. En este caso, él hace un aporte novedoso en aquella época, en una primera instancia de dos perspectivas, desde el punto de vista histórico y posteriormente arqueológico. El punto de vista histórico, las fuentes ya estaban. Él tenía un reto que eran las fuentes históricas, que estaban constituidas por relatos de los cronistas de Indias, los conquistadores, donde se reflejaba una situación de desvenga hacia el indio, como lo decían ellos. Sin embargo, en este caso, Acosta Sáenz decidió y aprovechó estas fuentes para darle una reinterpretación a las mismas y entender que esta fuente no era solamente enfocarse en la visión del conquistador, sino entonces esto sucedió. Entonces él lo buscaba, era construir el principal aporte tras esto fue lo de la distribución de lo que fueron las áreas culturales que determinó Acosta Sáenz. Porque digamos que él buscaba hablar de que no solamente eran indios, era un grupo de indígenas que estaban en Venezuela, y esto sentó las bases para la historia precolombina de nuestro país. Inclusive hasta el sol de hoy, en lo que son los currículos escolares, parte de los contenidos que vemos ahí se basa en lo que Acosta Sáenz presenta. Él hace primero unos estudios de la situación actual de los indígenas y notaba que hacía falta un marco legal, que en la Constitución de 1947, que lo dice en su libro que lo mismo dice en sus textos, que él fue nombrado dentro de una comisión de distintos intelectuales, donde se refleja en la Constitución del 47 los derechos y la consolidación de los indios. Una situación que el mismo Acosta Sáenz empezó a criticar y enfatizó de que el término indio, aparte que era un exónimo, prácticamente era como decir reconocerlos, pero prácticamente desde un punto de vista discriminatorio, ¿no? Decía el conjunto de grupos indígenas, y él empieza a hacer los estudios a través de lo que son las fuentes de los cronistas. Hablaba de los distintos indios, por supuesto, él estaba consciente y enfatizaba de que esa visión que tenían los conquistadores eran de personas que debían ser civilizadas. Sin embargo, esta fuente le permitió rastrear una toponimia, los orígenes de la toponimia en Venezuela y rastrear los orígenes étnicos. Y él le permitió, esta fuente, hacer una distribución geográfica, ¿no?
De hecho, tenemos este caso que los macrogrupos, que son los arahuacos, caribes y motocuicas, se lo debemos en gran medida a Costa Sáenz. Él habla de que los grupos caribes eran originarios venían irónicamente del Amazonas, digo irónicamente porque todos asociamos Caribe con el Mar Caribe. Sin embargo, ellos emigraron del sur del Amazonas e iban penetrando el territorio hacia el norte, buscando las costas del Caribe e inclusive desplazándose a las islas. Anteriormente se encontraban los grupos arahuacos que tenían más de 6.000 años en el territorio. Esta migración, este desplazamiento de los arahuacos a los caribes se empezó a notar, fue más que todo en Oriente, que es donde Acosta Sáenz encontró más evidencia de lo que fueron la presencia caribe, aunque no estuvo circunscrito solamente en Oriente, ya en el Occidente ya empezaban a penetrarse. Sin embargo, en el Occidente donde la presencia de agua era la más fuerte. Tenemos también que el caso de los timotocuicas, que fue lo que él consideró que fue la cultura indígena más avanzada y digamos que el mayor peso demográfico en la Venezuela prehispánica, donde se encontraba la mayor parte de la población indígena. De hecho, él habla de los timotes y los cuicas. De hecho, los timotes más que todo estaban en las zonas de Táchira y particularmente Mérida, mientras que los cuicas en las zonas de Trujillo. En estos estudios es importante destacar el método, ¿no? Cómo hacer lo que podemos llamar etnohistoria o antropología histórica, donde aprovechar las fuentes históricas que fueron legados de los españoles, darle esa reinterpretación, es decir, qué desdeñar, qué sacar de ahí, no solamente sacar el relato como tal, sino toda esa información que permitía hacer esa reconstrucción. En este caso, los aportes de la parte geográfica, donde podía empezar a detectar y a poder reconfigurar una cartografía de lo que fue la presencia indígena prehispánica. Él determinó que en Oriente estaban las fuerzas, los elementos caribes, mientras los elementos arahuacos todavía estaban en Occidente, pero prácticamente estaban en un franco retroceso debido al desplazamiento de los caribes. Es decir, ¿cómo le hacía esa hermenéutica a esas fuentes? Desde esa perspectiva antropológica, ¿no? En segundo término, él hace mucho énfasis en los estudios arqueológicos para poder complementar la información que tenían las fuentes, porque el mismo su texto lo recalcaba constantemente de que era una aproximación a su estudio debido a que los vestigios, o sea, las fuentes escritas, aparte que eran incompletas, estaban sesgadas, como él reconocía, sesgadas por el elemento conquistador. Entonces, con los estudios arqueológicos que él mismo empezó a desarrollar y propició, él le dio esa mirada de empezar a hacer esa reconstrucción, ese elemento, ¿no? Y cómo hacer cartografiar todos esos elementos, ¿no? Eso en parte en cuanto a la técnica. Otro elemento que Acosta Sáenz recalcó mucho fue una feroz crítica al concepto de raza. Porque recordemos que para el siglo XIX, mediados del XX, el concepto de raza estaba muy circunscrito a elementos biológicos que eran producto del ambiente, es decir, un enfoque muy determinista, al cual él criticó ferozmente. Él nos decía que los estudios antropológicos en ese momento, los arqueológicos, basaban en las estructuras faciales, craneales, inclusive de estructuras de grupos sanguíneos, ¿no? Que cómo ellos determinaban todo lo que eran los aspectos culturales. Sin embargo, él hacía con esos mismos estudios, él dejaba claro que los elementos biológicos no determinan los patrones culturales, ni por supuesto, ellos determinan los grados de desarrollo, ¿no? Porque fue muy crítico ese concepto de desarrollo y sobre todo, como él lo mencionaba muchas veces, lo que era la superioridad de la raza blanca. Precisamente uno de los elementos que él buscaba desmontar a través de sus estudios era que el grupo indígena tenían las mismas capacidades biológicas y culturales que el resto de las etnias. Otra cosa que él llamaba mucho la atención era a esa construcción del mito del mestizaje, de la construcción nacional, el mito de la construcción nacional en el sentido de que somos un crisol de raza, blanco, negro e indio, ¿no? Y él lo criticaba ferozmente porque estaban haciendo un énfasis en lo que era esos complementos biológicos, como decir, una suerte de vigor híbrido, ¿no? Es un término más biológico, que él decía que se planteaba que el venezolano tenía una superioridad porque tenía un vigor híbrido,
concepto que él rechazaba, porque él decía que eran producto de esas interacciones culturales, y decía que en Venezuela un producto de nutrición cultural, y el mestizaje ya un resultado es cultural, no un resultado necesariamente biológico, porque no podemos hablar de una superioridad en una diferenciación de las razas. Esos estudios de Acosta Sáenz nos marcan dos pautas. Primero, un estudio de lo que es la interdisciplinariedad, porque de hecho ya más tardíamente en su carrera académica, él estudia geografía, se gradúa de geografía, de geógrafo, ¿no? Ahí en la UCB. Y estos estudios le ayudan a marcar una pauta de lo que son los estudios históricos, y podemos decir hasta geohistóricos, es decir, de reconocer la categoría espacio en todos esos estudios históricos, es decir, evidentemente tenemos unos hechos históricos, un proceso histórico, unas dinámicas culturales, pero cómo ellas se van conformando y se van estructurando en un espacio determinado, ¿no? Cómo el elemento espacial es fundamental, porque precisamente la interrelación entre el hombre, entre el ser humano y su medio, ¿no? Cómo van configurando esas características culturales y cómo ellas son parte de, incluso como él habla, él deja entrever, no lo dice abiertamente, pero deja entrever que el espacio es un elemento de la cultura, partiendo de que su propia palabra, el espacio es producto, pero la cultura es todo lo que el ser humano hace, todo lo que él hace, todo lo que el ser humano hace. Y él lo deja claro en sus distintas obras. Acosta Sáenz, él decía que era indispensable estudiar lo que era la dinámica, ya, un momentito, las dinámicas espaciales, cómo marcaban cómo ayuda a esa interacción entre el medio, porque era muy crítico lo que era el determinismo propio de lo que eran los estudios positivistas. Cómo esos medios fueron construyendo, cómo a través de esa relación entre el ser humano y su medio fueron construyendo esas relaciones entre los distintas etnias que, si bien no estaban integradas en un estado, como decirlo, un protestado como lo tuvieron los mayas, un estado como estaban los mayas, los incas, tenían distintas interacciones y tenían sus jerarquías entre ellas, aunque mantenían su grado de independencia. Para Acosta Sáenz era fundamental comprender cada elemento de lo que son de los distintos grupos, elementos de etnias indígenas. Y por eso empezar a hacer estudios de lo que es los estudios afro. Claro, y hablar de estudios de una categoría. Ahora, para Acosta Sáenz es fundamental estudiar el elemento cultural en la parte de historia, y eso yo ayudaba a construir la parte de la cotidianidad, como la historia también eran los elementos de la cotidianidad, las interacciones que eran producto de esa interacción con su espacio. Por supuesto, Acosta Sáenz no se limitaba exclusivamente a esos estudios de lo indígena, ¿no? También estudio de los afrodescendientes y el estudio del campesinado, ¿no? Que de hecho ese fue uno de los trabajos que realizó en México y precisamente lo que lo inspiró a hacer estos estudios en Venezuela, ¿no? Él siempre, podemos decir, ¿no?, que Acosta Sáenz tuvo ese marcado carácter indigenista y él planteaba, él promovía el indigenismo en Venezuela, en tanto que consideraría que era difícil hacerlo en Venezuela, en tanto que el peso del elemento indígena demográficamente era poco con respecto a México o Perú, donde para los años 1940, donde él empieza a abordar de frente esos estudios, la población total indígena con respecto a la venezolana no era 5%. 5% de la población era indígena, aparte de que veía que, aparte de que él consideraba fundamental esa promoción de esa cultura indígena, en tanto que muchos indígenas, reportados por el mismo estudio etnográfico, no reconocían su condición de indígena, es decir, cuando se hacían los censos y
cuando se hacían los censos, hacían los trabajos de campo, muchos no se reconocían como indígenas, a lo sumo como mestizos. Para ello, él planteaba que el Estado venezolano debería tener una promoción hacia el estudio de los indígenas. Por supuesto, en 1947 en la Constitución aparece, pero aparece el término de la promoción e integración del indio. Por supuesto, él manifestó su total desacuerdo con ello. Acosta Sáenz no solamente trabajó con lo que fueron los estudios indígenas, él también empezó a estudiar lo que fue la figura de Simón Bolívar, ¿no? De hecho, una de sus últimas obras precisamente fue un texto sobre Bolívar, tomando en cuenta la importancia y la impronta que tiene la figura de Bolívar en la construcción del imaginario venezolano, ¿no? Ya él no se basa solamente en los estudios de Bolívar a través de las fuentes, sino también cómo la sociedad venezolana lo estaba empezando a asumir. No llegando a esos niveles, por ejemplo, no, claro, no llegó, ya eso sería ya Carrera Dama, Erin Espino, que empiezan a cuestionar lo que es el bolivarianismo en Venezuela, o lo que es el imaginario de Bolívar específicamente. Acosta Sáenz no llegaba a esa parte, sino era entender el significado de Bolívar en lo que es la parte de la identidad. La pregunta que podemos hacernos es, ¿hasta qué punto Acosta Sáenz fue estudiar la interculturalidad? Por supuesto, es un concepto más reciente, quizá no lo manejó ese término interculturalidad, pero él estaba haciendo una promoción activa de ese reconocimiento hacia las etnias, hacia las minorías, hacia el campesinado, y gran parte de su obra fue dedicado a ello. Otro de los aspectos que podemos rescatar de Acosta Sáenz fue en lo que él concebía como la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Para él, el estudio de la historia y las ciencias sociales era indispensable que se abordara como una integración de lo que son los elementos culturales, espaciales e históricos. Él decía que las ciencias sociales no podían ser abordadas de manera fragmentada, sino de una manera integrada, ¿no? Fíjense que él hace también un aporte interesante porque él nos habla de lo que es lo que él lo habla, si bien de la geohistoria, pero él también hace una interdisciplinaria de la historia y la antropología, ¿no? Que yo no sabría decir si fue porque nosotros lo damos por sentado, pero creo que también es un aporte interesante la antropología, los estudios históricos y la historia, los estudios antropológicos, ¿no? Porque fíjense que que no se refleja esto en lo que es el currículo escolar, ¿no? A diferencia que fue el elemento geohistórico que sí se refleja. De hecho, ya con el currículo básico nacional en 1997, el currículo nacional bolivariano, y todas estas transformaciones curriculares desde los años 80, desde la década de 1980 para acá, observamos la necesidad de integrar esas áreas, ¿no? Sin embargo, los estudios culturales se mantienen como que aparte, no sé si es porque se le da un carácter implícito, pero cuando vemos el currículo hablan de espacio, tiempo, ¿no? Ahí quedó la cultura, un aspecto que Acosta Sáenz siempre reclamó. Pero por supuesto, eso quedó circunscrito, formación ciudadana, formación cívica, pero son estudios que no necesariamente se aglutinen y se integran a lo que es la comprensión del espacio y de la dinámica en el tiempo. Entonces, podemos hablar de todos esos elementos, cómo la cultura es indispensable para ese estudio de las dinámicas espaciales. Para Acosta Sáenz, fue importante el estudio de un rescate de una venezolanidad, ¿no? Pero podemos hablar que no una venezolanidad de donde prácticamente el venezolano era una identidad fija, era una identidad concreta, sino era reconocer la venezolanidad desde sus diversidades. Primero, una diversidad espacial, las situaciones, las realidades geohistóricas, geosociohistóricas, podemos decir, de los Andes, de los Llanos, del Zulia, en fin, de toda la región de Venezuela, tienen sus particularidades que deben ser reconocidas, que deben ser abordadas y estudiadas. Fíjense, ya estamos hablando de lo que es en la parte espacial. En la parte histórica hablamos de que cada periodo tiene sus particularidades y entender cómo ellos incidieron en el presente, y en la parte cultural, valorar y comprender los grupos
las distintas etnias, pero particularmente fue hacia lo indígena, aunque también abordó lo que fue los estudios lo que hoy podemos llamar estudios afrodescendientes, ¿no? Para él siempre fue importante cómo reconocer ese elemento. Una de las cosas que le preocupaba era cómo el Estado venezolano podía asumir ese diativa, ¿no? No sería sino hasta la Constitución de 1999 que el elemento los derechos de los indígenas por fin serían reconocidos, ¿no? A pesar de que hubo un intento en 1947, pero bueno, a los cuales Acosta Sáenz lo criticó porque hablan de términos. Entonces, ahí podemos decir lo siguiente, los aportes de lo que fueron los aportes epistémicos de Acosta Sáenz. Los estudios etnohistóricos, sin duda, fue un precursor de las ciencias sociales en Venezuela. Podemos hablar de que fue uno de los precursores de los estudios interdisciplinarios en nuestro país, debido a su formación. Claro, estábamos hablando de una época donde más que enfocarse en la parte epistémica, la parte metodológica, era precisamente dar una respuesta a sus estudios, a su concepción positivista de la historia y del espacio. En segundo lugar, ese legado que él dejó en cuanto a la construcción de lo que fueron los estudios culturales, ¿no? Cuando él propuso las áreas culturales de Venezuela prehispánica, ¿no? Tanto así que eso prácticamente fue un hito porque visibilizó a los grupos indígenas. En una época donde prácticamente los indios, como decía la gente, los indios eran menores de edad, sobre todo en una época donde venía de la colonia hasta lo que era la república, donde el elemento era invisibilizar al indígena, a menos que él fuera un elemento para ser civilizado, ¿no? Era tratado como una suerte de menor de edad en la colonia, y para la república, pasó a feo decir, fue flora y fauna, los indígenas eran flora y fauna de este país. De hecho, para algunos elementos actualmente lo siguen siendo, ¿no? Entonces creo que eso es una tarea pendiente que nos queda, ¿no? El aporte a lo que son la enseñanza de la historia fue indudable. Prácticamente sus aportes formaron lo que fue el estudio de la Venezuela prehispánica, ¿no? Donde tenemos el grupo de las áreas culturales, los estudios etnológicos, los estudios arqueológicos, cómo permitieron construir esos contenidos que se reflejan en el currículo escolar. Que sin embargo, queda una tarea pendiente, cómo lograr que ese currículo escolar incluya una interacción con los grupos indígenas en la actualidad, porque prácticamente lo vemos como que si quedaron relegados a lo que fuera una pieza de museo. Es decir, vamos a ver la foto del Arahuaco, el Caribe, el Timotocuica, pero también tenemos unos grupos indígenas que siguen siendo los mismos, ¿no? Pero cómo los vemos y no se ha logrado integrar, ¿no? Y el estudio del campesinado, él también preguntaba cómo lograr integrar lo que era la renta petrolera, porque Venezuela en ese momento estaba esta transición de una Venezuela agraria a una Venezuela petrolera. Sin embargo, todo lo que fue esa transición no fue uniforme y fue muy desigual, porque teníamos las ciudades como Caracas, Maracaibo, de hecho, donde en los años 50, en el censo de 1950, solamente habían 5 ciudades que superaban los 100.000 habitantes, que era donde se concentraba la renta petrolera, particularmente Caracas, pero el resto del campo venezolano se encontraba prácticamente en la miseria, ¿no? No sería más adelante y por eso es que él siempre hizo énfasis en esos estudios de la ruralidad, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo ver ese aporte? ¿Cómo entender ese aporte? ¿Qué representa en este caso Acosta Sáenz? A mi juicio, Acosta Sáenz fue sin duda el precursor de lo que fue los estudios de las ciencias sociales. Aportó una visión muy interesante a lo que fue los estudios históricos, donde tenía que incluirse la categoría espacio. No es casualmente que los estudios de Marco Aurelio Villa, que le siguen a los de Acosta Sáenz, tocan lo que es la historia geoeconómica de Venezuela y hace mucho énfasis en las estructuras espaciales de la Venezuela colonial.
precisamente tomando en cuenta los aportes y las ideas de Acosta Sáenz. Para él, y por supuesto tenemos más adelante Cunil Grau, aunque claro, Cunil Grau viene de Chile, ya tiene una escuela distinta, pero también rescató parte de los aportes de Acosta Sáenz para lograr un estudio de lo que es la integralidad de la ciencia, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante, porque estamos hablando de una época donde la ciencia estaba todavía gestándose aquí en Venezuela, ¿no? Y él comprendía que los estudios de todo lo que son los procesos culturales tienen que ser de una manera integrada, de una manera unida, en tanto que los problemas sociales, las comunidades, no se presentan fraccionadas, ¿no? Es decir, vamos a estudiar la geografía, vamos a estudiar la historia, vamos a estudiar lo que es la historia aparte. Todos esos estudios deben ser integrados para poder lograr una aproximación. En este caso, nosotros en la antropología consideramos fundamental tomar en cuenta la dimensión cultural de todos esos procesos. Y Acosta Sáenz fue uno de los primeros que lo tomó en cuenta. Entonces bueno, ya por acá, dentro de un rato seguimos con el profesor Johnny Alarcón, muy agradecidos por habernos escuchado, por haberme escuchado. Bien, muchas gracias al profesor Julio García. Damos la bienvenida al profesor Johnny Alarcón, agradecido con su intervención, profesor Julio García Melado. Inmediatamente con el profesor Johnny Alarcón continuamos en su conferencia, en su disertación, en la cual pues exploraremos y profundizaremos los aspectos inherentes a la aporte de Miguel Acosta Sáenz a la construcción de la interculturalidad y a los conexos, en los cuales el profesor estará ubicándonos y dándonos su aporte. Posteriormente a esto, tendremos una apertura de preguntas, respuestas y diálogo con un conjunto de asistentes. Muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias por la presencia el día de hoy, por la invitación a la antropología y al grupo de trabajo múltiple. Bien, yo creo que es un compromiso fuerte, ¿no? Hablar de Acosta Sáenz, precisamente por lo que representa Acosta Sáenz para en Venezuela. El pensamiento de Acosta Sáenz es un pensamiento integral y además el desarrollo de su trabajo también es integral, precisamente porque abordó todos los aspectos de las ciencias sociales y mucho más, porque inclusive incursionó en la docencia en la matemática. Trabajó el área sociológica, el área histórica, el área económica, el área geográfica, la economía, porque sus estudios que iba a llevar a cabo en México eran sobre economía y después van hacia el área antropológica, ¿no? Creo que esa versatilidad y esa integralidad del pensamiento de la obra de Acosta Sáenz nos permite a nosotros como que abarcar algunos elementos que tienen que ver con la interculturalidad, a pesar que el concepto de interculturalidad no tenía existencia en su época, en su momento fuerte de lo académico, pero implícitamente hay una perspectiva de la interculturalidad que trabaja Acosta Sáenz. Todo eso tiene que ver con su visión de la diversidad cultural, cómo aborda Acosta Sáenz la diversidad cultural. Esa perspectiva de la diversidad cultural lleva a Acosta Sáenz a delinear elementos que tienen que ver con la interculturalidad en Venezuela, precisamente porque aborda aspectos esenciales para nuestro territorio. Sabemos, bueno, Venezuela no tiene vida como integral, como homogénea antes del proceso independentista como Venezuela, ¿no? Existían las diferentes regiones
que conformó la monarquía española en América, y podemos hablar de la venezolanidad antes de ese proceso de Venezuela integral como parte autónoma. Pero yo creo que a Cortazáines la interculturalidad de Cortazáines viene dada precisamente por esa visión que maneja Cortazáines, que ya comienza en Venezuela. Recordemos que Cortazáines viene de la generación del 28, un luchador muy cercano de Tamayo, bebe de esa intelectualidad que representa Pío Tamayo, va a México y también comienza a participar allí de los que tienen que ver con la izquierda de México, sobre todo de la mano de su maestro Kirchhoff, que es comunista en alemán. Y otro elemento que también refleja esa perspectiva de la diversidad cultural y de intuir esa perspectiva de la interculturalidad. Claro, estamos hablando de una interculturalidad asimétrica, que está impuesta o que se impone del proceso colonizador, que se impone del proceso de conquista, y que la antropología ha construido ya una definición teórica desde la interculturalidad asimétrica, desde una interculturalidad dialogante, desde una interculturalidad entre los distintos saberes, para reflejar precisamente esos elementos que tienen que ver con la antropología de la diversidad. Entonces, creo que esa perspectiva desde el comunismo, desde el socialismo, desde la izquierda latinoamericana, hacen tener a Cortazáines una visión bastante variada, bastante diversa, y lo complementa sencillamente con los planteamientos teóricos que está de moda o que está en boga en el momento, que es el culturalismo norteamericano, que es el relativismo cultural, de la mano de Fran Boas. Y a Cortazáines, precisamente en México, estudia Fran Boas y está en círculos que estudian a Fran Boas y que tienen esa perspectiva de la relatividad cultural sin trazarse, una perspectiva profunda del relativismo cultural. Pero entendemos que esa era un momento histórico dentro de la antropología que precisamente marca los análisis antropológicos del mundial y específicamente en Latinoamérica. Entonces, bueno, esos elementos hacen de los estudios de Cortazáines, de las investigaciones de Cortazáines, bastante interculturales, porque a Cortazáines estudia los distintos étnicos en Venezuela, estudia al campesinado, estudia a los afrodescendientes, a las distintas dinámicas histórico-antropológicas que se dan en el proceso comenzado con la llegada de los esclavos, de los africanos en condición de esclavos, específicamente a Venezuela, y eso le da una perspectiva desde la interculturalidad. A Cortazáines entendía los procesos interculturales, a pesar de que en el momento teóricamente no había una concreción de lo que era la interculturalidad, pero ya intuía Cortazáines desde la diversidad esos planteamientos interculturales, porque los evidencia en sus estudios sobre los esclavos africanos en América, sobre los pueblos prehispánicos, aunque es una categoría que está muy cuestionada por los pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos y luego de la llegada de los europeos. Todos esos elementos hacen del pensamiento de Cortazáines un pensamiento integral, un pensamiento holístico, que en sentido estricto tiene una perspectiva intercultural, tiene una perspectiva desde las relaciones de los distintos pueblos. Ya a Cortazáines, su estudio sobre los pueblos indígenas hablaba de la interacción entre los pueblos indígenas que existían en lo que hoy es Venezuela.
las dinámicas que se daban, las dinámicas culturales, los intercambios culturales, ya sean por imposición, por violencia o ya sea por alianza. Había relaciones interculturales y Acosta Sáenz las trabajó sin hablar a profundidad de interculturalidad, pero sí entendiendo la diversidad cultural de este territorio que hoy es Venezuela, de este territorio que hoy es América. Entonces, Acosta Sáenz tiene la virtud, y esos son uno de los grandes aportes de Acosta Sáenz, no solo a la antropología, sino a las ciencias sociales, porque en sentido estricto, Acosta Sáenz hace unos estudios bastante diversos en función de análisis históricos, análisis sociológicos, análisis antropológicos, inclusive análisis geográfico y análisis político, porque también tiene una vertiente de análisis político y lo lleva a cabo cuando habla sobre Bolívar, lo lleva a cabo cuando habla sobre la venezolaridad, lo lleva a cabo cuando habla sobre el latifundio, sobre las características del campesinado, sobre la estratificación social, sobre elementos que están en las características de la conformación de este territorio como nación y en la conformación de la identidad. Y ahí me voy a detener un poco, precisamente porque Julio hablaba de la identidad y del mestizaje. Hoy la categoría, sabemos que la categoría de mestizaje está muy cuestionada, ¿no? Está demasiado cuestionada y ya no se habla de mestizaje porque pareciera que con el mestizaje se diluye la originalidad, se diluye lo indígena, se diluye lo afrodescendiente, se diluye lo campesino, inclusive se tiende hasta diluir otros elementos que nos llegaron a posteriori. Lo árabe, por ejemplo, la influencia árabe en Venezuela y en América, en toda América. Pero en función de privilegiar lo occidental, lo europeo. Entonces, hoy quizás haya otros elementos, otras categorías que ejemplifiquen mejor lo que ha sucedido en América a partir del proceso de colonización y conquista y en las fusiones, o en las dinámicas de hibridación que se han contemplado en nuestro todo. Entonces, Acosta Sáenz partía de la originalidad, habló de mestizaje, porque era la época, era un momento histórico donde se hablaba de mestizaje y donde además se teorizó sobre el mestizaje como una categoría primordial para el análisis de la identidad. Pero Acosta Sáenz tenía claro que había que ir hacia la originalidad, que ese mestizaje no representaba negar la originalidad de los pueblos indígenas, negar la originalidad de los pueblos africanos presentes en América, e inclusive negar la originalidad de los pueblos europeos y de otras latitudes que llegaron a América en el proceso de colonización, luego después en el proceso republicano. Entonces, allí tenemos unos elementos de esa interculturalidad, de esa perspectiva intercultural que maneja Acosta Sáenz y que sencillamente es vista en cada uno de sus trabajos, en su trabajo sobre el periodo antes de la conquista, el periodo de la conquista, luego del proceso de colonización, el proceso republicano, la presencia de África en América, todo lo relativo a esos elementos. Además, lo que denota la perspectiva de la diversidad y la perspectiva de la interculturalidad en Acosta Sáenz es que trabajó los múltiples elementos culturales que se originaron en Venezuela en todo el territorio. Trabajó el oriente, trabajó los Andes, trabajó el centro del país, trabajó occidente. Aquí en el sur estuvo, trabajó en la Guajira, distintos elementos que tienen que ver con lo arqueológico. Inclusive trabajó elementos que tienen que ver con las relaciones entre los pueblos indígenas y los africanos cimarrones, los bumbes que se organizaron a partir de las rebeliones y de las huidas de los esclavos hacia territorios más inhóspitos que estaban habitados en su mayoría
por grupos indígenas. En el caso del Zulia, el Cumbe Nueva Troya, allí en la península de La Guajira, y que muchos estudiosos han hablado que hubo unas relaciones interculturales y unos intercambios culturales entre los africanos huidos hacia la región de La Guajira y los indígenas que allí habitaban. Hoy tenemos todavía superstites a los Wayuu, a los Añú, en la laguna de Sinamática y más al norte los Wayuu, que inclusive el mismo Costa Saine dice que la vestimenta, la manta Wayuu, puede provenir de la vestimenta, de una vestimenta africana, de una manta africana usada por distintos grupos en África, y que ellos pudieron haberle transmitido a los Wayuu esa influencia cultural de los mercados tan tradicional entre las mujeres Wayuu. Inclusive también plantean que el pastoreo pudo ser una apropiación de los indígenas Wayuu de intercambio con los africanos, que se desplazaron de distintas circunstancias hacia la península de La Guajira, no solo desde Maracaibo, sino también desde Santa Marta y Riohacha, en el lado de la República colombiana, ¿no? Entonces ahí tenemos elementos que perfilan lo que tiene que ver con la interculturalidad y los elementos de la diversidad fundamentados en todos los trabajos de Acosta Saine, porque sencillamente no podemos hablar que Acosta Saine tenía un pensamiento desde la categoría de interculturalidad y desarrolló una perspectiva teórica desde la interculturalidad, porque no es cierto, pero implícitamente sus trabajos nos llevan, nos señalan el camino hacia la interculturalidad, hacia todos esos conocimientos que tienen que ver con los intercambios culturales, con los intercambios que se han realizado en los territorios. Evidentemente, Acosta Saine tenía una perspectiva de análisis desde la concepción de lo que llamamos nacionalidad, histórico también, que se estaban profundizando esos elementos que tienen que ver con la nación venezolana, que tienen que ver con la integración. Veníamos de un proceso bastante traumático del siglo XIX, con guerras intestinas, después del proceso mexicano, guerras intestinas. Inclusive el principio del siglo también fue muy convulsionado. Recordemos todas las rebeliones que se dan, la toma del poder por Gómez, para entrar al país a Cipriano Castro, y todo lo convulsionado del gobierno de don Vicente Gómez, y todas las protestas y todas las rebeliones y todas las circunstancias históricas que generaron en un movimiento histórico en contra de y que se prolonga o sucede en el poder a don Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, que es precisamente en el gobierno de Eleazar López Contreras que Acosta Saine sale del país hacia el exilio y va a México, tiene los primeros contactos con esa antropología mexicana. Bueno, allí tenemos todos esos elementos que podrían darnos una perspectiva de la concepción, el germen de una concepción de la interculturalidad y de la diversidad cultural en Venezuela. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, el pensamiento de Miguel Acosta Saine es profundo, las investigaciones de Miguel Acosta Saine son muy amplio. Por ejemplo, trabajó lo que tiene que ver con los caribes de la costa de Venezuela, las raíces y signos de la transculturación, los pueblos indígenas de Venezuela, arqueología en distintos espacios del país. Él inclusive trabajó con el saber del campesinado, la familia y la vivienda rural. Entonces, trabajó también la presencia de los esclavos en
Venezuela, el problema agrario, el problema del latifundio, el origen histórico de Venezuela, o sea, todos esos elementos que tienen que ver, porque Acosta Sáenz tenía un gran desarrollo de esa perspectiva histórico-antropológica en sus estudios, y sus investigaciones iban de la mano de la historia. Solamente se cumpliría la disciplina antropológica. Anteriormente, y Julio también lo planteó, esa perspectiva transdisciplinaria que manejó Acosta Sáenz, ¿no? Entonces, también el tema de la vida de los esclavos negros en Venezuela, los aspectos que tienen que ver con la vida y obra del padre de la patria de Simón Bolívar. Entonces, bueno, tenemos todos unos elementos que evidencian una gran profundidad en el pensamiento, en el análisis, en la investigación y el estudio que llevó a cabo Miguel Acosta Sáenz desde 1938, antes, adelante, hasta el momento de su muerte en 1989. Entonces, pues, tenemos allí toda su vida académica, primero en la docencia a nivel de bachillerato, luego en la docencia universitaria, sus estudios de pregrado, sus estudios de posgrado, y en todas esas acciones, en todas esas perspectivas académicas e intelectuales, Acosta Sáenz tuvo una perspectiva, nunca dejó esa perspectiva desde la diversidad cultural, desde el culturalismo, desde una perspectiva desde la integralidad de pensamiento antropológico, y además una perspectiva incipiente, pero al fin y al cabo desde la interculturalidad. Yo creo que hay que reivindicar el pensamiento de Sáenz en esos ámbitos, porque hay evidencia esas relaciones entre los antes de la llegada de los europeos, las relaciones entre los pueblos indígenas, esas relaciones interculturales que quizás eran más simétricas, de hecho eran más simétricas que las relaciones que se generaron a partir de 1400 con la llegada de los europeos a América, donde se impone unas relaciones interculturales muy asimétricas, muy desiguales, muy intolerantes, muy de discriminación, y que la antropología ha intentado construir una perspectiva teórica que vaya hacia la interculturalidad del diálogo de saberes, la interculturalidad de la tolerancia, la interculturalidad que permita el renacer de las epistemes otras, de las epistemes de los distintos étnicos, y no que se niegue todos esos saberes y todos esos conocimientos. Tenemos que rescatar el pensamiento, y con esto termino, rescatar el pensamiento de Acosta Sáenz en función de su perspectiva de las relaciones interculturales y su visión en cuanto a la perspectiva de la diversidad cultural que se comienza a construir a partir del proceso colonizador y de la imposición de los europeos sobre los indígenas que estaban en Venezuela y los africanos que llegan en condición. Independientemente de los aspectos que vamos a tratar en función del proceso colonizador, debemos decir que en todo caso Acosta Sáenz tenía una perspectiva descolonizadora, y esa perspectiva descolonizadora, esa perspectiva de la interculturalidad y esa perspectiva de la diversidad cultural, hay que rescatarla en los estudios de la antropología para el futuro de nuestra disciplina. Muchísimas gracias por compartir estos minutos y por compartir esta disertación. Bien, muchísimas gracias al profesor Johnny Alarcón.
pues a partir de este momento y dándole las gracias también al profesor Julio García Delgado, podemos iniciar el proceso de pregunta-respuesta. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, perfectamente podríamos entonces abrir micrófonos para iniciar la actividad de diálogo en relación a la temática tratada. También queremos en este momento ofrecer nuestro agradecimiento a la doctora Saidi Fernández y que lleguen a ella también nuestras palabras de ánimo. Hoy no pudo estar presente, dadas circunstancias que trabajaban de una manera muy importante, pues su atención. En este caso, pues queremos expresarle nuestra solidaridad. A continuación, pues, entonces queda abierta la sesión de preguntas, el diálogo dentro de este conversatorio. Quiero también aquí hacer la lectura de algunas de las intervenciones del chat. Un saludo a mi persona, al profesor Julio, al profesor Johnny. Gracias por compartir este espacio para reivindicar el pensamiento y obra de Miguel Acosta Sáenz, muy bueno. También tenemos un saludo y un agradecimiento de parte de la profesora Morel Balear Jerez de la Universidad del Zulia. Con estas intervenciones, pues pasamos a las preguntas. Bien pueden ser por vía de acceso o pueden hacerlas por escrito a través del chat. Atento a si alguno levanta la mano con alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en los presentes? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? También alguna pregunta entre los presentes en el auditorio de manera presencial. Si hay alguna pregunta, por favor. A la profesora Morel Balear le gustaría que profundizaran en torno a la idea de mestizaje en Acosta Sáenz. Permitimos la intervención del profesor Johnny Alarcón. Bien, pues la idea de Acosta Sáenz o la perspectiva de Acosta Sáenz en función del mestizaje era que la fusión de lo indígena, lo africano y lo europeo tenían elementos fundamentales en lo que es la venezolanidad y lo que es esa originalidad que surgía a partir de la mezcla cultural. No hablaba de mezcla biológica, hay un pensamiento bastante coherente en función de que el mensaje biológico es una situación particular y el mensaje cultural es otra que tiene que ver con los intercambios. Acosta Sáenz también entendía que ese mestizaje cultural de cierta manera había sido impuesto. Europa, específicamente en este caso los españoles, habían impuesto su perspectiva del mundo y Acosta Sáenz lo manejaba, pero también planteaba esa misma dinámica, en esa misma dirección, que los indígenas en Venezuela habían aportado a esta conformación que tiene que ver con lo que somos los venezolanos. Lo africano también había aportado y que en diferentes momentos históricos, los europeos habían tenido que tomar elementos de lo africano y de lo indígena para
convivir y lograr sobrevivir en estos nuevos territorios. Por lo tanto, independientemente de que haya sido impuesto, que haya sido por la violencia, que inclusive se haya intentado asimilar, se haya intentado, no, de hecho se hizo, se asimiló a los pueblos indígenas y a los pueblos afganos, al constructo práctico y teórico de la cultura occidental. Los indígenas, tanto los indígenas como los africanos, lograron mantener, ya sea por la vía de la huida o por la vía de las alianzas, mantener su acervo cultural y su matriz cultural para el futuro. Y además impregnar a la sociedad de elementos culturales que hoy son muy visibles y que tienen una originalidad, que tienen un origen tanto en los elementos indígenas como en los elementos africanos presentes en lo que hoy es Venezuela. ¿Algo que agregar al profesor Julio? Sí, el concepto de mestizaje, ¿no? De una u otra manera ya mismo Hostashine ya estaba empezando a cuestionarlo, ¿no? Porque ya él estaba hablando de que era un mestizaje cultural, no biológico, en ese momento, ese contexto donde hablaban de todavía estaba la primacía de lo que era la raza y no la etnia, no lo cultural. Y sí, ¿no? Y él planteaba que ese mestizaje daba esas características únicas de lo que era la venezolanidad, pero también generaba otra dinámica, ¿no? Que todo lo que era lo demás se iba a invisibilizar, desaparecer, particularmente lo indígena y lo africano, porque de hecho los criollos, simplemente lo europeo se convertía en criollo, pero mantenía esa supremacía, ¿no? Esa mestizaje, digamos, asimétrico, ¿no? Otro de los elementos que habla de que, ¿no?, que el elemento del mestizaje fue único y que nos dio unas características únicas de por sí, aparte de cuestionar el mismo concepto de mestizaje, revisar si esa mezcla es única, ¿no? Porque es que de hecho la humanidad a lo largo de la historia prácticamente ha sufrido ese proceso, ¿no? De hecho, los mismos europeos españoles, que eran, entre comillas, europeos, España también es un crisol de lo que fueron los romanos, los griegos, romanos, árabes. África, también, los africanos son elementos, una multitud de etnias, de grupos, ¿no?, que llegaron a América, se clasificaron en negro, ¿no?, o se simplificó en negro. Y lo mismo indígenas, ¿no? Entonces, en este caso es llamado a revisar ese concepto de mestizaje, que ciertamente hay una cultura, hay un elemento cultural que nos da lo que la venezolanidad, ese crisol, esa mezcla, pero también es reconocer todos esos elementos que originan, en este caso, de los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes, ¿no?, que si bien son parte de la venezolanidad, pero también son parte de la venezolanidad de todo lo que es la diversidad de lo que es el venezolano, ¿no? Bien, ¿hay algún otro comentario en relación a este tema? Yo quiero hacer un aporte en relación a la percepción de la circunstancia especial, particular, diferenciada, que tiene que ver con la expansión del mundo hispánico hacia América. Ciertamente, ese proceso biológico es inédito y ese proceso cultural también es inédito en el momento en el cual ocurre. Es decir, no había ocurrido antes porque eran poblaciones que no habían estado previamente en contacto. Por lo tanto, en cada una de las diversidades étnicas de América, con cada una de las diversidades étnicas de Europa, tanto desde el punto de vista filogenético como desde el punto de vista cultural, produjeron en ese contacto una nueva realidad diferenciada que luego, lógicamente, en los procesos de normalización y de expansión, cambió su perfil y se convirtió en ese concepto asociado al mestizaje, a la colcha de retazo, que posteriormente también fue utilizado como consigna para la normalización en términos de unificación o de construcción desde no solo monarquía, sino desde los Estados-nación que nacieron como repúblicas en América. Quiero de una vez hacer un enlace para una pregunta desde el público. El profesor nos da su nombre y no
emite su pregunta. El profesor José Huerta, de la Unidad de Filosofía de la Ciencia del Complejo Experimental de Ciencias, Departamento de Ciencias Humanas. En primer lugar, al profesor Julio y a Johnny, gracias porque hoy nos hemos alimentado un poquito más acerca de la interculturalidad y en el caso concreto pues, de Miguel Acosta Sáenz. La pregunta que me inquieta en este caso es si la historia es la historia de la lucha de clases, como el profesor Miguel Acosta Sáenz en alguno de sus trabajos de alguna manera expresa, ¿no? La lucha de clases en la interculturalidad. Y finalmente, una preocupación, más que una pregunta, y quizás una incitación o un estímulo a los investigadores del caso. Hay 4 teorías que me han venido motivando hace tiempo. La teoría de las necesidades, la teoría de las decisiones, la teoría de la lucha de clases y la teoría del perdón. Cómo en las diversas culturas que pudiésemos investigar y pudiésemos estudiar, estas 4 manifestaciones se dan en lo teórico y en lo práctico. Pero no es una pregunta, es una sugerencia para los investigadores, los antropólogos, pues, que les interesa este trabajo de investigación. Gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias, profesores. El profesor Johnny tiene la palabra. Bien, bueno, recordemos, profesor Huerta, la formación de Miguel Acosta Sáenz, ¿no? La formación es el aspecto político viene desde la izquierda, viene desde el comunismo, desde el marxismo, inclusive desde el marxismo-leninismo, estando en México, ¿no? Y siempre Miguel Acosta Sáenz estuvo en todas sus investigaciones, en la mayoría de sus estudios que tienen que ver con el campesinado y con las características de la sociedad venezolana, siempre estuvo presente la lucha de clases y el análisis de la estratificación social. Entonces allí es evidente esa perspectiva de Miguel Acosta Sáenz, estudioso del marxismo, un militante del comunismo, un militante revolucionario, que no lo dije en mi disertación, pero Miguel Acosta Sáenz fue un revolucionario, y no siendo revolucionario, siendo leal a su concepción política, a su concepción ideológica, y sus estudios están allí presentes, que habla sobre la transformación social, habla sobre la posibilidad cierta de superar el capitalismo y habla de la lucha de clase y de las situaciones de estratificación social y de todo lo que tiene que ver con las dificultades de los sectores vulnerables dentro del capitalismo, dentro de la sociedad capitalista. Su formación era una formación desde el comunismo, era una formación desde el marxismo. Sí, ahí no, ciertamente, ¿no? Coincido lo dice el profesor Johnny, su formación determinó esa perspectiva, ¿no? Que se tradujo en su parte ideológica, su parte política, ¿no? Y de una u otra manera que forma parte de una respuesta que hubo en Venezuela a lo que fueron esa corriente positivista que fue promovida por el Estado, particularmente en la época gomecista, que permeó en buena parte de la academia, y digamos que precisamente en esa crítica era lo que había la alternativa también hacia esa propuesta positivista, esa corriente más marxista, que asumió sin duda Acosta Sáenz. De hecho, se refiere no solamente a su estudio, sino a lo político, ¿no? Sí hay un componente de la lucha de clases, porque precisamente su contenido se inicia estudiando el campo, la situación del campo, cómo él hace la analogía del campo hacia lo que son los estudios indígenas. Muy bien, muchas gracias. Las intervenciones fueron realmente interesantes. Quiero agradecer la presencia de los profesores Alarcón y García Delgado.
Antes de darles la palabra para que ellos puedan hacer la correspondiente despedida, quiero de alguna manera también avanzar en un tablón de anuncios, en ese tablón de anuncios en el que podamos referir las distintas actividades que se llevarán a cabo durante el proceso de homenaje a Miguel Acosta Sáenz, antropólogo que se ha desarrollado con el apoyo de Uno y Múltiple, en este caso de la Facultad de Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, y en los próximos encuentros, distintas organizaciones. Queremos agradecer muy especialmente el apoyo del Hospital Coromoto, quien gentilmente nos ha cedido el espacio para realizar esta actividad durante la mañana de hoy, y anunciar que para el próximo 22 estará activo el Coloquio de Arqueología como Ciencia desde el Museo Arqueológico de la Universidad de los Andes, dentro de este ciclo. Miguel Acosta Sáenz, antropólogo, a los 115 años de edad cualitativa, del 8 al 30 de noviembre. Entonces tendremos el 22 el coloquio de la arqueología como ciencia histórica, el 29 el coloquio La construcción de identidad y el patrimonio de la ruralidad, desde la Biblioteca Miguel Acosta Sáenz de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. También tendremos el día 30 el coloquio Acosta Sáenz en las Humanidades en la Biblioteca Miguel Acosta Sáenz de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. En esta misma fecha también quiero anunciar que estaremos realizando una actividad en la ciudad de Maracaibo en conmemoración de los 30 años de la maestría en antropología de la Universidad del Zulia. Muchísimas gracias. Dejo la palabra al profesor Johnny Alarcón y al profesor Julio García Delgado para su despedida. Adelante, Julio. Bueno, enormemente complacido con esta actividad, este encuentro, esta oportunidad de dar un homenaje a Acosta Sáenz, que sin duda, tomando en cuenta todo lo que él ha aportado, lo que él ha construido de las ciencias sociales en Venezuela y hasta los aportes de los estudios de la venezolanidad, sin duda quedamos cortos, ¿no? Pero bueno, un pequeño grano de arena hacia esto y de recordar y reconocer todos esos aportes. Sin duda, reflexionar en este homenaje de Acosta Sáenz podemos aprovechar, reflexionar sobre lo que es el concepto de mestizaje, ¿no? Reflexionar, cuestionarlo, en fin, ponerlo en la palestra, ¿no? Y bueno, invitar también a que haya una reflexión de lo que es los contenidos, pues, porque veamos bien que si bien todos los aportes fueron indudables, pero también es bueno reflexionar y seguir profundizando todo eso, lo que lo dejó Acosta Sáenz, sobre lo que es la difusión de las áreas culturales. Sin duda hay estudios que se han encaminado en eso y poco a poco ya se harán nuevos aportes y una revisión de un entorno ahí. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a la antropología, Uno y Múltiple, y a todos los que hicieron posible esta actividad, a Coromoto, a Carlos Portillo por su colaboración, al profesor Carlos Balbuena por moderar este evento, y bueno, a los presentes y a los presentes vía virtual. Muy agradecido por participaciones. Creo que el pensamiento, la obra y pensamiento de Miguel Acosta Sáenz sigue vigente hoy, sigue vigente porque la diversidad cultural es un elemento de estudio desde la antropología, y nuestro país, nuestro territorio, es un territorio de una diversidad cultural muy amplia, y además las relaciones interculturales están presentes cada día, cada momento, ya sea relaciones interculturales de imposición o relaciones interculturales más equitativas, más equilibradas, más tolerantes. Pero siguen presentes allí todos esos elementos. Por lo tanto, Acosta Sáenz sigue vigente hoy, sigue vigente porque lo
los aportes de los pueblos afroceles que están allí, los aportes de los pueblos, la presencia palpable del movimiento de grupos indígenas que están allí, el movimiento afrodescendiente está allí, todos esos elementos están allí, el campesinado, todas sus particularidades está allí, sigue la lucha, y tenemos todo un montón de referentes que evidencian esas relaciones interculturales dentro del país, además de tiene que ver con la donación y las características de las políticas del Estado-Nación en función de las relaciones de la diversidad. La invitación es a seguir profundizando en la obra y el pensamiento de Miguel Ángel Zaine, además de mantener la vigencia de este antropólogo. Hablar de Zaine es hablar de un erudito, hablar de un gran investigador, de una profundidad teórica, de una profundidad práctica que no la han tenido los antropólogos y a Zaine académicos, pero también a la práctica a mantener la vigencia del pensamiento y de la obra de Miguel Ángel. Bien, muchísimas gracias por sus intervenciones. Quiero también, para cerrar, agradecer la presencia en este foro de la profesora Cecilia Montero, del antropólogo Cristian Valle, del colega Diógenes Díaz, del CENIPA Carabobo, de la Universidad de los Andes y del Museo Arqueológico de la ULA, del doctor Lino Meneses, y también de la doctora Gladys Gordones, de la profesora Morel Balear Jerez, de la profesora Rosa Di Falco, además de la presencia de nuestros estudiantes de pre y posgrado. En especial agradecemos a Leonardo Fernández, quien nos ha apoyado durante esta transmisión. Que tengan una feliz tarde y pues nos despedimos aquí. Hasta luego, que tengan feliz tarde.